Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raque Moreno. Ella se llenó de confianza y se pintó los labios de ese color rojo que la hacía brillar sin importar el día. La canción que más le gusta sonaba en la radio. Se miró al espejo y recordó algo que ya sabía. Tú eres única y nada te limita. Vestida de... Hola, hola, mis hermosas heroínas. Bienvenidos a un capítulo más de Enamórate de tu grandeza. Mi nombre es Raque Moreno y hoy quiero presentarles a una hermosísima mujer que está conmigo, que es hermosa por dentro, por fuera, que vive con y de su propósito y esto me tiene súper emocionada, súper agradecida. Y bueno, ella es Ana Karina García. Ella tiene un centro holístico. Se dedica a servir a miles de personas, a cientos de personas que llegan a su vida y a ayudarles a mucho, mucho, mucho. Pero no quiero explicarles yo, quiero que ella se presente, que ella hable un poco de ella, qué es lo que hace, a qué se dedica. ¿Quién es Ana Karina García? ¿Quién es Cari? Mejor conocida por Cari, esta hermosa persona que está dedicada al servicio. Hoy en este capítulo hablaremos de el centro holístico que ella tiene. Vamos a hablar también de algunas actividades espirituales que ella hace y de mucho, mucho más. Es un capítulo realmente súper enriquecedor. Les hago la invitación que puedan tener su diario, su agenda, su libreta a la mano, porque va a haber muchos puntos importantes que ustedes van a querer anotar, que a lo mejor vuelvan a escuchar este podcast, lo vuelvan a reescuchar para tomar estas notas. Sin embargo, es importante que tome nota. Acuérdense que nuestro cerebro está conectado con nuestra mano directamente y lo que plasmamos, lo que escribimos, entonces tiene muchísimo más poder para que se quede en nosotros y podamos hacer, podamos tener pues esta retroalimentación y poderlo aplicar en nuestro día a día. Así que, hermosa, bienvenida. Es un placer para mí tenerte aquí. Eres una gran, gran inspiración. Y bueno, quiero que te presentes ante el público, que nos digas qué haces, quién es esta Cari que está con nosotros hoy, y un poquito de a qué te dedicas y lo que haces, hermosa. Bienvenida, enamórate de tu grandeza. Nos vamos a enamorar de tu grandeza. Gracias, corazón. Muchísimas gracias, gracias, gracias por la invitación. Me siento muy honrada, me siento muy bendecida de poder estar aquí contigo y acompañándote a ti y a toda tu audiencia. Mi nombre es Ana Karina García. La mayoría de las personas siempre me nombran Cari, lo cual he adoptado eso como una forma de cariño y con mucha aceptación. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Ay, ¿qué te puedo contar? Eh, Vamos a empezar por el principio. Ana Karina García es terapeuta, es facilitadora, corre un círculo de mujeres para la sanación de mujeres, para el engrandecimiento de todas las mujeres. Ayudo a las personas a transformarse, a crecer, a evolucionar desde la esencia, desde el amor y desde su ser, a nivel consciente y a nivel inconsciente, liberando todos los bloqueos que hay en ellos para poder seguir avanzando en el camino y en la dirección que ellos siempre han deseado y que siempre han manifestado. También soy, soy facilitadora y empresaria de mi centro holístico. Su nombre es Lajun Centro Holístico. Lajun significa planetario y centro holístico es un centro holístico planetario. ¿De dónde sale este nombre? Lajun Centro Holístico. Te lo cuento en un momentito. Ahorita por el momento quiero enfocarme en, en no nomás en todo lo que hago, sino también soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy hermana, soy hija y soy un ser humano. Muchísimas gracias, corazón. Claro que sí, por supuesto, eso es súper importante mencionarlo porque aparte de todo eso cumplimos todos estos roles que son muy importantes en nuestras vidas. Y hablando de eso, hermosa, explícanos cómo logras llevar todo a la vez, ser mamá, hija, esposa, y aparte lograr servir a miles de personas. Fíjate que una de las cosas muy, muy grandes que, que te voy a platicar un poquito siento que a veces la vida te pone en situaciones donde te fuerza a avanzar, donde no te queda de otra más que salir adelante y enfrentarte en cada situación
y buscar una solución, porque la vida te puede aventar con muchísimas cosas a la vez, pero lo más importante es cómo tú reaccionas a esa circunstancia, a esa situación. Y eso me ha ayudado mucho a mantenerme, a poder seguir avanzando, poder identificar, parar y decir, ¿qué puedo lograr en este momento? Ahorita, aquí, presente, aquí y ahora. Tengo todo este tipo de cosas, pero esto no lo puedo lograr, esto sí. Entonces, ¿qué puedo lograr ahorita? Y me empiezo a enfocar en actividad por actividad. Entonces, siempre me estoy recordando una y otra vez en regresarme al presente, al aquí y a la ahora, porque tendemos mucho a irnos al pasado, tendemos mucho a irnos al futuro, pero siempre nos olvidamos de vivir el presente. Nos olvidamos de que el presente siempre está enfrente de nosotros. ¿Quiénes son? Son tus responsabilidades, son tus hijos, es tu negocio, las personas con las que ayudas con tanto amor, tu trabajo, tu negocio, no importa la situación que sea, siempre disfrutar y honrar y amar cada proceso que la vida te va poniendo enfrente. Claro, hermosa, y en eso tienes muchísima razón. La mayoría de las personas viven o preocupándose por el pasado, por algo que ya pasó, por algo que ya no tiene ninguna solución, o preocupándose por el futuro, lo que va a ser, y nadie toma en cuenta el presente. Y como nos dice nuestra mentora, ya que compartimos esta hermosa mentora, Karen Hoyos, el presente es un regalo y hay que tomarlo como tal, acariciarlo, sentirlo, estar en el aquí y en el ahora, estar presente totalmente. Y hermosa, me mencionas que hay veces que tenemos que pasar por algunas circunstancias, pasar por alguna adversidad. Cuéntame un poco qué es lo que enfrentaste y cómo es que nace este centro holístico, qué fue esa situación tan fuerte, porque a veces nosotros sentimos y estamos aquí para darle muchas herramientas a mujeres y que agarren esas herramientas para salir Ujú, adelante. Y a veces pensamos que estamos solas, que a nosotros esa es la única persona que nos pasa, que no hay nadie más que le esté pasando eso, nos sentimos solas, abandonadas. Y es cuando hay una pequeña desconexión, ¿no? Hay claro. una pequeña desconexión y empezamos a buscar culpables. Cuéntanos un poco de qué fue lo que sucedió y cómo es que logras pasar toda esta situación. Ok, es voy a empezar a contar. Primeramente, yo le digo siempre a las personas, la vida es vida y la vida siempre va a pasar. Entonces, nosotros tenemos la opción de cómo la enfrentamos o cómo la vivimos. Y siempre, para mí, siempre va a ser una opción del lado de Dios, del lado del universo, del lado de la positividad, del lado de donde hay algo mejor ahí afuera, donde yo sé que para mí no hay límites y no existen límites en mi vida. Yo empecé mi vida, bueno, voy a hablar un poquito de mi matrimonio. Estoy felizmente casada con Gustavo García, mi esposo, el cual también es terapeuta holístico y el cual compartimos este mismo camino y los dos estamos dentro del centro holístico. Los dos manejamos el centro holístico. Él también es terapeuta, al igual que yo. Entonces, él y yo tenemos 20 años juntos. Acabamos de cumplir 20 años ahora en agosto. Nosotros empezamos nuestra vida a tener hijos 4 años después de nuestro noviazgo, ya fue cuando nosotros empezamos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, cuando yo tengo un hijo, empiezo a tener mi hijo, mi primer hijo, Ian García, es un hijo maravilloso al que amo tantísimo. Tengo 3 nenes, pero él fue mi primero. Entonces, cuando empiezo con él, yo trabajaba, tenía un trabajo convencional de 9 a 5, salía, trabajaba en una agencia de comunicaciones, entraba y salía, entonces no me daba el tiempo de estar suficiente tiempo con mi hijo. Había un momento donde yo me sentía tan frustrada y yo le decía a Dios, Dios, ¿cuándo es que voy a ver a mi hijo? ¿Cuándo? ¿Por qué pasa eso? Porque después yo agarré un horario de trabajo donde trabajaba todo el día, pero tenía, se le llaman split shifts, donde trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la mañana, salía por 1, 2 horas y luego entraba, salía por 3 horas y luego volvía a entrar de 4 a 6, ¿no? Entonces, todo mi día era ir y venir, correr y a veces no miraba a mi niño. Entonces, llega un momento donde Ian tiene un año y medio y empiezan a cerrar ese centro de comunicación. Entonces me quedo completamente sin trabajo.
quedo sin trabajo, empiezo a estar de lleno y Gus me dice, ¿sabes qué? Y tengo una amiga que me invitó y me dice, Karina, ¿quieres venir a este jardín de niños donde hay niños y ven, por favor, para que conviva con los niños, a él le va a encantar y todo esto, ¿no? Yo era de las mamás que decía, qué flojera la escuela de mis hijos, o sea, ¿cómo es posible que puedan tener a los niños de kinder, 5, 6 años, 8 horas metidos, 6, 8 horas metidos en una escuela? Yo decía, no, mi hijo no va a ir a la escuela ni preescolar ni nada de eso hasta que no vaya a la escuela normal, o sea, hasta primer año de primaria. Perfecto, que aquí ya es elementary, ¿no? First grade. Entonces yo dije, perfecto. Entonces cuando empieza esta convivencia de él con estos niños, yo veo que él todo el tiempo se aparta, no convive, no está presente, siempre en su mundo, él aparte. Entonces eso empezó a traer luces rojas en mí, pero como mamá primeriza, nunca le tomé atención porque yo dije, claro, o sea, no tiene hermanos, no tiene primos, es el primer nieto, el primer hijo, primer sobrino, es el primero de la familia, por supuesto que él está creado con puros adultos. Lo dejo completamente y cuando lo inscribo en este preescolar, ya cuando tomo la decisión, porque mi amiga, algo dentro de mí me decía, inscríbelo, inscríbelo, para no hacerte el cuento largo, hacerlo corto, esta maestra empieza a ir tener clases privadas con esta maestra una vez a la semana, empieza a ir a mi casa, empieza a ver al niño cómo se desenvuelve en su ambiente, en su hogar, en su vida diaria, en su vida cotidiana con su familia, y el niño actúa de la misma manera en hogar que en el centro para niños. Y ella me dice, Karina, ¿has escuchado hablar del autismo? Y yo, ¿autismo? No, le dije. No sé qué es eso. Sinceramente no sabía. No tenía nada de conocimiento. Y cuando me dijo eso, yo dije, no, le dije, ¿por qué? Mira, me dijo, yo no soy experta ni tampoco te puedo decir nada, pero lo que sí te puedo decir es de que saques una cita con tu doctor principal y lleves a tu hijo a revisión. Y ya me empezó a explicar. Entonces, cuando ella me deja eso, yo empiezo a sentir una angustia en mi pecho muy grande, una angustia en mi pecho, en mi mente, empecé a sentir una pesadez y obviamente en cuanto se fue la maestra, yo empiezo a investigar, me meto a internet, empiezo a investigar, hablo a conocidos que están dentro de la rama educativa, empiezo a investigar y me doy cuenta de lo que realmente significa estar dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, cuando ese desorden de espectro autista llega a mi vida, yo me quedo y volteo a ver a mi hijo y no había ni un solo síntoma que él no tuviera, ni uno. O sea, todos era check, 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 y para ahí mi mundo se me vino encima. Se me vino encima porque era un mundo desconocido, no sabía cómo actuar, cómo reaccionar. Entonces, cuando, cuando empiezo a investigar eso, dije, ok, mi esperanza nunca muere, mi esperanza siempre va a estar ahí puesta y mi fe en Dios. Me voy a esperar hasta la cita del doctor. En Arizona, donde yo vivo, hay muy pocos especialistas dedicados a hacerte el diagnóstico. No cualquier persona está especializada para hacer un diagnóstico tan grande, porque prácticamente etiquetan a tus hijos, prácticamente lo etiquetan. Entonces, cuando en Arizona solamente había dos especialistas en todo Arizona que podían hacer ese trabajo. Mi aseguranza no cubría fuera de Arizona, entonces tenía que esperar y la espera era de 2 años. Y yo dije, yo no puedo esperar 2 años. Dos O sea, años. yo no puedo esperar 2 años a que me digan si mi hijo, imagínate estar con la incertidumbre de 2 años. Entonces yo empiezo a investigar, empiezo a buscar comunidades de autismo dentro del área, conozco unas personas maravillosas que me ayudaron mucho con todo este tema, me conectaron con personas, pudimos hacer un, un brinco, me puse en lista de espera, cancelaban citas, me subían en la lista porque la lista de espera era interminable. O sea, para mí era impresionante ver cómo cuántos niños, porque eso fue un impacto muy grande también para mí, ver cuántos niños estaban en espera de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no le puedes dar una mejor educación dentro de Estados Unidos a tus hijos, dentro del sector escolar, con todas las necesidades que ellos ocupan o acomodaciones dentro del sistema educativo, si tú no tienes ese papel.
ese papel es oro molido para ellos. Entonces yo dije, yo no puedo hacer absolutamente nada porque obviamente de ahí empecé a investigar en las escuelas, yo me empecé a mover. Entonces ahí es donde llega el ejemplo que di temprano. Todo mi mundo se me derrumbó. Toda mi familia empezó a agarrar otro rumbo. Todo empezó a cambiar. Mi vida como mujer, como persona, se quedó en pausa y yo poder me dedicar a ser 100% mamá y sacar a mi hijo adelante. Mi hijo no hablaba, su menú eran cinco cosas nomás y te las puedo contar, o sea, con los dedos. Él tenía mucho problema con las texturas, no dormía, se me salía corriendo a la casa, berrinches extremadamente grandes, no importa dónde estuviera, el ruido lo sofocaba muchísimo, podía estar horas y horas llorando, podía dormir máximo 2 horas en toda la noche, a veces cuando teníamos mucha suerte, 6 horas y era wow, era muy, muy pesado, ¿no? Entonces, todo mi mundo se me quedó encima, pero dentro de mí yo decía, mi oración siempre fue, Dios mío, no importa si yo tengo que ir al final del mundo, al otro lado del mundo, ponme por favor en mi camino el doctor que sea especialista para mi hijo, porque yo no me voy a dar por vencida. No importa el tiempo que me tome, no importa las rutas que tenga que agarrar, no me importa lo que yo tenga que hacer literalmente, pero yo pero yo llevo a mi hijo a donde lo tenga que llevar. Así empieza mi camino. Entonces yo me empiezo a preparar, me empiezo a estudiar acerca del autismo, empiezo a ver cómo manejarlo. Hice todo tipo de terapias. Lo llevé a terapia convencional, lo llevé con psiquiatra, con psicólogo, con consejero. Lo llevé a un programa que se llama Mealtime Connections, que los enseñaban cómo a comer cosas diferentes para probar nuevas texturas, para que su sensibilidad fuera diferente, las Ujú. texturas, para desarrollar todos sus motor skills, todos sus motrices, eh, para desarrollar su olfato, para desarrollar su gusto, para tolerar la luz, para tolerar el ruido, todo ese tipo de cosas. Lo llevé a terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, porque se caía muchísimo, porque no tenía coordinación. Su hemisferio izquierdo no conectaba con su hemisferio derecho. Y eso hacía que todo el tiempo estuviera cayéndose y cayéndose. Entonces, cuando pasa toda esta parte, sobre todo lo de las luces y lo de los olores, todo eso yo me dediqué más en mi casa. Nunca, nunca, y algo que yo dije y que me comprometí con él, viéndolo en la carita, yo le dije, mi amor, yo me voy a encargar de que tú vivas una vida normal. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, a lo mejor en ese momento inconsciente y como madre, yo decía, porque el día que yo no esté, yo quiero que tú seas completamente independiente. El día que yo falte, porque por eso me dediqué a empezar a vivir el momento presente, porque yo no sabía si el día de mañana iba a estar para poder sacar adelante a mí. Entonces, ¿cuál era mi meta y cuál fue lo que me llevó a sacarlo de ese estado y poder hacerlo? Fue precisamente eso, el saber que yo no iba a vivir toda la vida y que él necesitaba ser independiente por él mismo. Ese fue mi motor y ese era mi mantra todos los días, porque yo sabía que yo no iba a durarle toda la vida. Entonces, para seguir avanzando con ese tema, cuando nosotros empezamos con todo este tipo de terapias, no nomás eran afuera de la escuela, eran también dentro de la escuela. Hay una parte para todas las mamás que pasan por este proceso, hay una parte que se llama IEP y eso está en todo Estados Unidos, donde les hacen un programa individual de educativo a cada una de los niños con necesidades especiales. Entonces, mi niño primero entró en Self-Contained Class, se le llama. Es una clase solamente para niños de educación especial. Estuvo ahí varios años, pero yo seguía trabajando con él. Tenía una persona en mi casa que estaba 8 horas diarias manejando todas las habilidades de vida, que se le llaman los life skills. ¿Por qué? Porque el reto más grande era yo cómo manejar sus comportamientos afuera de casa, en restaurantes, en supermercados, en parque, en todas partes. Entonces, yo no paraba. Yo me despertaba en la mañana, lo llevaba a la escuela y lo llevaba a dos escuelas. Lo llevaba primero a la escuela para necesidades especiales y en la tarde lo llevaba a ese centro educativo donde la maestra con mucho amor me dijo,
veo todo lo que estás haciendo, te lo vamos a recibir y nos vamos a dedicar. Pues fue el primer niño con necesidades especiales en esa escuela y en todo el programa es en Arizona, que se llama Head Start, donde lo pudieron recibir con necesidades especiales. Después de Ian, empezaron a recibir a todos los niños con necesidades especiales y los empezaron a incluir. Entonces fue un primer logro maravilloso. Wow. Seguíamos avanzando. Después de Self-Contained Class, de ahí pasó a clase regular, pero solamente tiempo compartido, por media hora, una hora, hasta que lo fueron incluyendo, incluyendo, incluyendo. Mi hijo ya tenía 6 años para esto y ya empezó a hablar. Entonces, después de ahí ya lo pusieron en clase completamente regular, donde en esa clase regular solamente lo sacaban para llevarlo a sus terapias, que era terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física y para el centro de necesidades especiales, para que le hicieran sus acomodaciones en la parte educativa, porque obviamente él no podía, si un niño se toma un minuto en hacer una suma, a él le tomaba 5. ¿Ok? Entonces era hacerle esas acomodaciones. Y los logros para nosotros era que se pudiera mantener sentado también, porque la hiperactividad era enorme. Eso era un tema. Después de ahí pasan, yo empiezo a pasar por una depresión muy profunda. Yo decidí no tener más hijos cuando Ian nace. Y una de las terapeutas del habla me dijo, Karina, ¿piensas ser mamá otra vez? Y yo le dije, no, no pienso ser mamá otra vez. Es mucho trabajo y yo quiero dedicar mi vida a que él sea completamente independiente. Y me dijo, ok, me dijo, agradezco tu honestidad, me dijo, pero si algo le puede servir a Ian es que le des un hermano, porque ese hermano lo va a ayudar a salirse de la realidad en que él vive. De otra manera, siempre va a estar ahí. Y yo así, ¿no? Como, wow, ¿qué hago? Dios mío, para eso Ian ya tenía 4 años. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije a Gus, ¿cómo la ves? ¿Tenemos otro hijo? Me dice Gus, claro. ¿Sabes qué, Karina? Yo pienso que sí. Ok, vamos por el segundo. Quedo embarazada rápidamente, nace el bebé y efectivamente estaba más atento, oía cuando el bebé lloraba. Fue difícil al principio, fue retante porque el llorar del bebé, el no dormir, el que el bebé lloraba, que lo alimentaba, él ya no tenía la atención completa, entonces fue una transición. Entonces cuando eso pasa, y fue un poquito difícil porque en ese mismo tiempo, cuando nace Derek, que es mi segundo hijo, cuando nace él, yo con el temor de que naciera también bajo el espectro, ¿no? Con autismo. Entonces yo le rogaba mucho a Dios que por favor, y gracias a Dios, pues no, no está dentro del espectro. Después de ahí pasan 5 meses y yo vuelvo a quedar embarazada. Sin planearlo, vuelvo a quedar embarazada. Entonces ahí fue donde se me vino mi mundo encima, porque yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo un niño con el espectro, tengo un niño de 5 meses y estoy embarazada de un tercer hijo. O sea, yo sentí que mi mundo se me acabó. El embarazo de Joshua fue muy complicado porque, como te mencionaba, yo lo llevaba a la escuelita y cuando iba a la escuela, salía de la escuela, yo me iba para mi casa. Mi casa ya estaba la persona ahí esperándome, la que nos ayudaba en todo eso de life skills, que era ayudarle a bañarse, a lavarse los dientes, a tender su cama, a abrocharse las agujetas, todo lo que un niño necesita para poder avanzar en su día a día. Después de ahí, entre medio de esas, nos íbamos las dos juntas, muchacha, que fue un ángel en mi vida, un ángel maravilloso, se llama Basti, que duró prácticamente casi 10 años con nosotros en todo este proceso. De hecho, se acaba de ir apenas este año y fue para nosotros, se quedó como parte de la familia, ¿no? Fue un ángel que Dios me mandó para poder llevar toda esta transición porque él sabía que yo no iba a poder sola. Entonces me mandó una persona que estaba alineada con mis valores, con el amor que yo pedía, con todo lo que ella estuviera dispuesta y que obviamente que su profesión la diera con amor y no desde una paga. Entonces, cuando ella llega a nuestras vidas, nos íbamos juntos y Basti, hoy toca terapia del habla, vamos. Y teníamos 2 veces a la semana y luego 2 veces a la semana ocupacional y luego teníamos que viajar a otra ciudad que me quedaba más o menos 2 horas de camino, no como una hora y media, casi 2 horas, a llevarlo al programa de comida. Entonces, todo el día
imagínate con los bebés, embarazada, entonces era súper pesado y después de que nació Joshua, mi tercer bebé, yo entro en esta depresión postparto, muy fuerte, muy grandísima, donde ya no me quería levantar, donde fue una obscuridad muy, muy grande. Para eso, tengo una amiga que me decía, Karina, ven a hacer yoga, Yoga. Ujú. ven a hacer yoga. Y yo le decía, no, yoga no es para mí, o sea, yo te hago zumba, te hago pilates, no sé, otras cosas, pero yoga no. Pues un día con la desesperación dije, necesito salirme de mi casa, le hablo. Corazón, ¿estás ahí? Sí, me dijo, te estoy esperando. Perfecto, ahí voy para allá. Llego, tengo una semana en yoga y en esa misma semana hacen un círculo de mujeres. Entonces ella dice, hoy no vamos a practicar yoga, hoy viene una maestra a darnos una meditación y en esta meditación va a compartir acerca del círculo de mujeres y vamos a tener una sanación grupal y todo esto. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Dónde Porque me para metí? eso, ¿dónde me metí? Entonces dije, ok, vamos con todo. Fue una experiencia maravillosa que yo recuerdo que esa noche yo dije, yo no sé qué es esto, pero yo lo tengo que aprender. Lo tengo que aprender y lo tengo que compartir porque cuántas mamás allá afuera no hay igual que yo. O sea, cuántas. Y este momentito, estas 2 horas que me desconecté de mi casa, de mis hijos, me di un tiempo para mí y aparte me ayudó a sanar. Claro. No, para mí fue maravilloso. Llego con Gus, nos acostamos hasta la madrugada platicando toda mi experiencia, lo que vi, lo que viví. Y le dije, esto quiero ser, yo no sé qué es, pero esto. Me contacto con la persona que dio el Círculo de Mujeres y es una persona maravillosa. Su nombre es Lupita Salcido y empiezo a practicar con ella y empiezo a aprender. Y le dije, quiero aprender, le dije. Y me dice, pues vamos a empezar poco a poco. Entonces, este círculo de mujeres lo daban cada mes. Pues yo nunca faltaba. Yo cada mes era mi mes y ahí estaba y las horas que me tomara no importaba y yo me empiezo a preparar con ella. Me empiezo a preparar, empiezo a aprender más de espiritualidad porque yo estaba muy dentro de la religión. Entonces, cuando descubro que realmente para tener esa conexión con Dios, con el universo, cualquiera que sea tu creencia, a veces no ocupamos ni intermediarios. Es simplemente yo, mi corazón, con la esencia de Dios. Solamente eso. Entonces empiezo a aprender muchísimas cosas, empiezo a sanar a mi niña interior, empiezo a sanar a mi doncella, que es la juventud, empiezo a sanar mi adultez, empiezo a sanar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. En el Inter me entero que Joshua también es diagnosticado con autismo a los 2 años de edad. Entonces tengo 2 hijos con autismo, no más uno, no, diagnosticados con autismo. Entonces, para mí, dije, bueno, ya el segundo, yo ya estaba en un proceso de sanación, ya iba súper bien. Ese segundo niño, ¿qué pasa? Pues ya me las sé de todas a todas. Lo empiezo a inscribir, todo el proceso es más fácil. La doctora, como ya nos conoce, me hace un espacio para darme el papelito que Joshua ocupa. Entonces, lo pude meter en todos los programas que había. Y ya pues era más fácil, ¿no? El proceso, pero igual uno como mamá es como, ok, Dios, algo me quieres decir con esto porque no es casualidad. Y yo le seguía diciendo que por favor me siguiera enviando el doctor, a pesar de que miraba muchos doctores y muchos especialistas, yo sentía que faltaba algo más, que había algo más. Y buscaba y no encontraban la cura del autismo. Los especialistas, los científicos, hasta el día de hoy no encuentran la cura del autismo, no saben de dónde viene. Entonces yo decía, yo sé que lo vamos a encontrar, yo sé que lo vamos a encontrar. Pasa el tiempo y en una meditación le dicen a mi esposo, Gus, yo veo Sama en ti, le dicen. Me dice, Sama, ¿qué es? Él le dice, pues muchas gracias, pero ¿qué es Sama? Y lo dijo, ahorita platicamos, le dijo al final. Entonces cuando platica con esta personita, le dice, Sama es una terapia cuántica basada en la física cuántica, una terapia que ayuda a desbloquear emociones, bloqueos físicos, emocionales, mentales y espirituales, le dice. Mentales, le dice, sí. Trabaja directamente con el inconsciente. Para darles una pequeña explicación muy corta, nosotros que somos este cuerpo humano, somos como una computadora. Entonces, nuestro inconsciente es como nuestro disco duro. ¿Ok? Entonces ahí está guardada toda la información. Haz de cuenta que es nuestra base de datos. Ahí está guardada toda la información desde el día que nacemos hasta el día de hoy.
pasado, presente y futuro. Si creen en vidas pasadas, vidas futuras y alternas, pues también están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y lo que más nos llamó la atención, que el eslogan de esta terapia. Hermosa, no sé si me escuchas, te quedaste pasmada, pero me estabas hablando del eslogan de esta terapia. Ya no te De escucho, mi sanación hermosa. para, Cari, hermosa, te quedaste pasmada un momento y escuchamos hasta donde nos estás diciendo el eslogan de esta terapia, el eslogan de esta terapia. ok. ¿Me escuchas ahí, corazón? Sí, perfecto. Perfecto, ok. El eslogan de esta terapia es no conozco límites, es I know no limits. Ok. Entonces se nos hizo muy interesante, como el decir no conozco límites. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos hecho, ya habíamos hecho Reiki, ya habíamos estudiado Reiki, ya habíamos estudiado activaciones del ADN, ya habíamos estudiado diferentes técnicas espirituales donde yo miraba que la sanación crecía y crecía y crecía en mi casa, pero siempre llegábamos hasta un límite y no, y viraba por una sanación profunda, pero limitante. Entonces yo decía, ok, este dice que no límites. Y dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a ir a hacer primero. Perfecto, le dije. Él fue, lo estudió, llegó con la cabeza así, me dijo, Cari, aquí está, me dijo. Aquí está el doctor que has buscado por tantísimos tiempos. Y no es doctor, me dijo. Es esta terapia cuántica que nos va a ayudar a encontrar la raíz del problema, del conflicto, del diagnóstico de autismo. Yo, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y me empieza a explicar y me empieza a decir, y obviamente él se pone 100% a trabajarlo porque yo todavía no me especializaba y se pone y se pone y se pone a dar terapias con los niños. Tenemos cuadernos y cuadernos enteros de terapias que les hemos dado, no nomás a los dos diagnosticados con autismo, sino también a Derek, nosotros, nuestra casa, nuestros perros, nuestro perrito, nuestras plantas, nuestro carro, nuestro negocio, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es precisamente eso. No conocemos límites cuando se trata de trabajar. Y fue algo impresionante porque puedes ver cómo los cambios son así, literal en un chasquido de dedos. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros empezamos a ver mejoría en el habla, mejoría al manejo de las texturas, mejoría al comunicarse, porque el habla es una cosa y el comunicarse es otra. Entonces, el habla empezó a desarrollar habla, pero todavía tenía esto que se le llama ecolalia, que es cuando ellos repiten mucho las palabras. Por ejemplo, dicen, ah, mamá, quiero soda. ¿Quieres soda? Sí, quiero soda. Ok. Fue maravilloso, fue de un día para otro, se fue, Cari, empieza a Cari, hablar. te volviste a quedar en lo de que repiten las cosas y que mamá quiero soda, sí, mamá quiero soda. Entonces, hasta ahí nos quedamos, hermosa. Se pasó un poquito y eh, no, ya no escuchamos lo demás. Eh, bueno, quiero preguntarte, porque también pues estamos hablando como de tu centro, de cómo nace tu centro, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es lo que ustedes proporcionan, ¿verdad? Es una de las terapias que ustedes, bueno, es la terapia que ustedes proporcionan a las personas para que nos aclares ese puntito, hermosa. Y te quedaste en eso, en que repiten las cosas. Sí, corazón, así es. Entonces, cuando llega Sama a nuestra vida, eh, nosotros empezamos a ver mucha mejoría en todas las áreas de nuestros hijos, en la área personal, tanto de nosotros como en todos. Entonces, yo me especializo también en Sama. Sama tiene 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Nosotros agarramos todos los niveles y las especialidades que están con ellos, que es el despertar de la diosa y otros que vienen en camino. Cuando nosotros agarramos esas especialidades, nosotros dijimos, esto lo tenemos que enseñar a todas las personas, igual como lo que dije con el Círculo de Mujeres. Entonces, antes de eso, nosotros ya impartíamos terapias holísticas, pero solamente a conocidos, tranquilo. Y lo más maravilloso con de esta terapia es que la puedes trabajar presencial y a distancia.
Cuando hablo a distancia es no a través de una computadora, no a través de Zoom, sino simplemente a veces con la pura fotografía de la persona, con su nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces ahí nosotros dijimos, qué maravilla, podemos llegar a todo el mundo. Entonces nosotros ahí donde empezó a crecer la idea y el sueño, del centro holístico. ¿Por Ok. qué? Porque dijimos, Hermosa. imagínate. Sí, sí, perdóname que te interrumpa, pero es que hay muchas cosas que quiero saber, no te he interrumpido, pero esto sí me interesa para que igual le puedas explicar a las personas, en pocas palabras, qué es una terapia holística, porque muchos no conocemos estos términos. Entonces, para que vayamos un poquito como familiarizándonos, ¿qué es una terapia holística? Una terapia holística es una terapia energética, es una terapia vibracional, es una terapia donde tú puedes conectar con el ser, con la esencia de la otra persona, donde no conectas solamente con la parte humana, sino conectas con el ser divino de la persona. Perfecto, hermosa, gracias. Ujú, con un amor corazón. Entonces, después de ahí, empezamos a impartir estas terapias y cuando podemos darnos cuenta que podemos llegar a más personas, dijimos, ok, esa es otra de los beneficios que tenemos. Entonces empezó el sueño del centro holístico cuando nosotros empezamos a aprender todo lo holístico, todo lo espiritual acerca de diferentes tipos de terapias como Reiki, activaciones del ADN, muchas cosas más. Ahí fue donde nosotros dijimos queremos poner un centro holístico para ayudar a las personas por el beneficio que estamos viendo tanto con nuestras familias como con nuestros hijos. Entonces pusimos un centro holístico presencial. Empezamos en un consultorio súper pequeño y ahí empezamos y ahí fue donde nació. Entonces empezamos con ese consultorio, nos agendábamos horarios Gus donde él lo pudiera utilizar y donde yo. Después de ahí lo hicimos más grande. Cuando nosotros lo hicimos más grande, pusimos afuera también en nuestro patio un, un espacio sagrado donde pudieran ir todas estas mujeres a ir a sanar, exactamente como el Círculo de Mujeres. Para eso también me preparé. Después de ahí, nosotros nos dimos cuenta que podíamos hacerlo a nivel distancia. Entonces dijimos, queremos llegar a más personas. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a poner un centro holístico virtual. Entonces, hicimos nuestra página de internet, donde nos pueden visitar, es www.lajuncentroholístico.com y ahí está toda la información de todas las terapias que nosotros damos. Ofrecemos terapias personalizadas para la abundancia, para la sexualidad, para, para terapias emocionales, para parejas, para animalitos, para plantas, para negocios, para tu hogar. No hay límites para trabajar con esta terapia. ¿Por qué? Porque vamos y trabajamos directamente con el inconsciente, que es la base de datos que nos va a dar toda esa información que nosotros necesitamos para desbloquearlo. Entonces, ¿cómo trabaja el centro holístico? El centro holístico, nosotros tenemos una misión y tenemos una visión. Nuestra misión es llevar la sanación a más personas en el mundo. Como lo dice el nombre, es algo planetario y queremos llegar a más personas. Gracias a la tecnología, las redes sociales, es como nosotros estamos pudiendo llegar a muchísimas más personas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cerramos el centro holístico presencial y lo trasladamos todo virtual. Entonces, ahora trabajamos 100% virtual. ¿Por qué lo quitamos presencial? Porque al momento de quitarlo nosotros presencialmente, eso nos da tiempo de pasar más tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros como pareja, en mi hogar, y eso me permite tener más apertura para nosotros poder tener más manejo de nuestros horarios. Perfecto, hermosa. Muchísimas gracias por esta historia. No tuve que preguntarte tantas cosas porque nos las fuiste respondiendo paso a paso, pero nada más como para que lo tengamos súper claro. ¿En qué momento fue cuando encuentras tu propósito de vida? Porque yo sé por lo poquito que te conozco, que vives de y con tu propósito, como lo dije al principio. Vives de tu propósito y con él también, ayudando a muchas personas de esta manera, con estas hermosas terapias. Pero ¿cuándo nace o dónde te das cuenta que es tu propósito de vida? Yo me doy cuenta cuando veo que no soy la única mamá que está pasando por este tipo de cosas. Que yo, siendo una persona normal,
una mamá dedicada 100% a su casa, que no trabajaba, que simplemente estaba identificada con esta identidad maternal de estar dedicada 100% a mi familia. Y veo todo el avance que mis hijos han tenido y que nosotros como personas hemos tenido, que ahí es cuando yo decido entregarme al mundo, entregarme al servicio, entregarme a las personas y que este mensaje llegue a todas y cada una de las personas que tengan que llegar para el proceso evolutivo de crecimiento y de sanación. Ahí es en donde empieza mi propósito. Y ahí fue cuando yo dije, y todo empezó por algo muy simple. Si te diste cuenta en la historia que relaté, pude decir y pude mencionar que empezó con algo de que yo no sé qué es esto, pero yo lo tengo que aprender y lo tengo que enseñar. Así de sencillo. No fue algo como de que, ay, me puse a meditar y me llegó. No, porque cuando Dios tiene algo para ti, viene y te pone esa luz en tu corazón, ese propósito, esa misión. Claro, hermosa. ¿Cuál dirías que ha sido para ti el aprendizaje más significativo que has tenido duro? Porque has aprendido demasiado, muchísimo, pero ¿cuál ha sido uno de los aprendizajes más significativos que has tenido con todo este proceso? El no ponerme límites. Ese es el aprendizaje más grande en el que yo he podido aprender, porque nosotros por naturaleza decimos no puedo, no lo voy a lograr, hoy para lograr esto tienen que pasar 3 años, un año, y no es así. Cuando tú lo pones en tu mente, ya se está materializando. Simplemente con traerlo a tu pensamiento y con la intención se puede materializar. Y eso es lo que hacemos en SAM. Ponemos una intención, ponemos el amor y ponemos la mente para que todo eso se transforme. Gracias. Y ya para ir terminando esta charla, obviamente va a haber personas que van a querer saber muchísimo más de ti. Lo vamos a poner en los comentarios del podcast para que puedan ir a visitar tu página, a poder aprender de esto, a que tú les hables más de esto, porque va a haber muchas personas interesadas, lo sé. Entonces, hermosa, quiero ya para ir cerrando, quiero que me digas, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que están pasando por estos retos en su vida, que no encuentran la salida, que no saben cómo actuar, que no saben a dónde ir? ¿Qué es lo que tú les dirías? Escúchense. Primero escúchense. Escuchen lo que su ser les quiere decir. Escuchen lo que su alma tiene que enseñarles. Escuchen qué camino les está poniendo enfrente y tener esos focos bien encendidos para poder ver las señales que el universo les manda día a día para tomar mejores decisiones. Porque cuando empiezas a escuchar a tu ser, cuando empiezas a escuchar a tu alma, la magia empieza a suceder en tu vida. Gracias, hermosa. Tienes mucha razón y algo muy importante, igual que dijiste, fue que te tomaste tu tiempo, que agarraste tu tiempo para ti, dijiste, ok, voy a hacerlo y fue donde empezaste a descubrir toda esta maravilla que ahora enseñas también, que ahora estás a trabajar con ella para poder ayudar a muchísimas personas que logras transmitir pues todo esto, todos estos aprendizajes a través de la terapia que tú haces y has logrado pues cambiar la vida de muchas personas con el favor de Dios. Y eso pues es súper bonito que podamos saberlo, que podamos saber que existe, que nos abramos a más posibilidades. A veces estamos tan encerrados, enfocados en lo que solo sabemos, en lo que nos han enseñado y no nos abrimos a más oportunidades, ¿no? Entonces, abrirnos a esas oportunidades, aprender más, a saber más, a estar en presencia, a estar en esencia, en el aquí y en el ahora pues obviamente nos trae muchas cosas buenas a nuestra vida. Hermosa, de verdad, muchísimas gracias por este hermoso legado que estás dejando en el mundo de sanación, de bienestar, de prosperidad, de abundancia, todos los temas que trabajas. Solamente rapidito para ya concluir. Vuélvenos a repetir las cosas que pueden encontrar en tu centro holístico y ya para concluir, hermosa, con qué es lo que ofrece tu centro. Mi centro es un espacio dedicado para todas las personas que quieran crecer, sanar y evolucionar, sin límites, desde algo muy pequeño hasta lo más grande que ustedes se puedan imaginar, porque como lo mencioné anteriormente,
No existen límites cuando se trata del ser. En lo humano nos podemos poner muchos límites dentro de las creencias limitantes que tenemos a conforme vamos creciendo, que ese es otro tema, pero podemos trabajar, podemos ayudar a sanar, a crecer y evolucionar desde lo más sencillo hasta lo más grande. Podemos ofrecer, hay terapia personalizada porque hay personas que llegan cuando dicen, no sé ni a qué vengo, pero necesito que me ayudes con esto, con esto, con esto, con esto y con esto y con esto. Entonces hacemos un plan 100% exclusivamente personalizado para ti. También tenemos las opciones que puedes trabajar tu abundancia, puedes trabajar tu relación en pareja, puedes trabajar eh, la sanación dentro de tu hogar, puedes trabajar el mejorar la armonía dentro de tu familia, puedes trabajar, eh, hay una terapia que se llama el despertar de la diosa, que es directamente para todas las mujeres que quieren despertar esa, esa diosa dentro de ellas, esa personita que han dejado olvidada, que la han dejado atrás, para todas las mujeres que quieren volverse a reencontrar, porque conforme vamos avanzando en la vida, vamos agarrando diferentes tipos de identidades y a veces nos identificamos tanto en la identidad de mamá, en la identidad de esposa, en la identidad de hija, que me olvido mi identidad, que es la más grande, que es la de mujer, de mi ser humano, de quién soy yo. Y esa terapia es maravillosa, es una experiencia muy espiritual, es la única terapia que realmente hacemos casi podríamos decir en Zoom, donde realmente la trabajamos 100% ahí con la persona, lleva varios seguimientos después y es una terapia donde en cuanto llegas te empezamos a tratar como un adiós hasta el momento que tú te vas y todavía llevamos un acompañamiento después. Entonces, vayan y visiten nuestras páginas. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram y nuestra página de internet www.lajuncentroholístico.com. A mí me pueden encontrar como Ana Karina García y a mi esposo lo pueden encontrar como Gustavo García. Entonces ahí estamos para servirles. Cualquier duda, mándenme un mensajito y con muchísimo gusto los podemos atender. Cualquier duda o pregunta. Perfecto, hermosa. De todos modos, vamos a poner toda esta información en los comentarios y en la descripción del podcast para que puedan tener acceso a esta información, puedan ir, buscarlos, ver de qué se está tratando, nada pierden. Pero algo súper importante y es con lo que quiero terminar es la inversión que haces en ti mismo. A veces estamos pensando en darte un regalito, en comprarte algo para satisfacer tu ego, para satisfacer la necesidad que tienes de comprar cosas, ¿no? Pero cuando te preocupas por invertir en ti, cuando inviertes en ti, lo demás viene por consecuencia, por añadidura. Invierte en ti, en tu aprendizaje, en saber, en conocerte, en escucharte, en hablarte, en saber qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Y Cari te puede brindar esas herramientas para que tú puedas hacerlo, para que sepas de dónde arrancar, porque muchas veces estamos perdidos y no sabemos de dónde arrancar, de dónde partir, decimos de dónde, cómo le hago, qué es lo que y ahora si hago esto y no puedo, ya vimos cómo ella tiene dos niños con este diagnóstico, porque esto no es algo que ellos tienen, es un diagnóstico y realmente ya vimos cómo entre mamá, empresaria, terapeuta, tiene todo el tiempo para acomodarse. Entonces pueden sacar muchas, pues cosas de ella. Ábranse, pregúntenle, vayan, conózcanla, es súper recomendadísima, es una persona que radia luz, que tiene esa energía súper vibrante, que a la hora de que habla contigo, conectas directamente, son cosas muy bonitas. Háblanse de esta oportunidad, hermosas, conózcanse, véanse, inviertan en ustedes mismas y gracias por estar aquí, por escucharnos, por tomar estas herramientas, por estar presentes, por estar escuchando hasta el final. Lo agradezco, lo honro, lo valoro muchísimo y esto no es un regalo nada más para mí, sino también para ustedes. Ábranse a la oportunidad de poder recibir este hermoso regalo y a conocerse, escucharse de la mano siempre de Dios. Dios las bendiga, extraordinaria y bendecida noche. Gracias, mi Cari, te honro muchísimo. Te admiro, te respeto y sabes todo lo que siento por ti. Y bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaste aquí con nosotros. Es una historia súper inspiradora, súper conmovedora. Qué bonito que pudiste abrir tu corazón y expresarnos
un poquito de tu historia. Sabemos que hay mucho atrás de eso, siempre hay cosas atrás, tras telón, ¿verdad? Pero gracias por abrirte, gracias por expresarnos, gracias por hablar desde tu ser, desde tu esencia y estoy súper contenta y agradecida. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Hasta luego, Hoy corazón. enamórate de tu grandeza.